Para nosotros el hecho de que Guille haya hecho el puente con vos y que haya abierto su casa, para nosotros es muy importante, por eso es que convocamos a algunos compañeros, decíamos al CECIP de La Plata, ¿no es poco? Entonces vinieron los compañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, vinieron los compañeros de la Universidad Ferroviaria, vinieron compañeros de la Tesorería de Santiago. Nosotros somos socialmente de la tendencia. Y lo que vendríamos a hacer es un proyecto de liberación nacional. Nosotros creemos que la Argentina perdió el rumbo como patria cuando abandonó el proyecto de liberación nacional. ¿Por qué? Porque el principal conflicto que tiene la Argentina es geopolítico, que es la verdadera política, como decía Perón, que define el modelo interno de un país. El problema en Argentina fue, es y será internacional. Nació peleando contra el Imperio Español, de la mano de San Martín, luego contra el Imperio Anglo-Francés, de la mano de Rosa, luego con el Imperio Norteamericano, holandés, y las petroleras que separaron contra el Uruguay y España. Luego la mano de Perón contra Estados Unidos y todos los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Perón se acabó esa línea de una patria soberana, libre y justa. Y empezamos a jugar a la gobernabilidad dentro de una democracia tutelada por Estados Unidos, que es el imperio que hoy, junto con Gran Bretaña, nos tiene la bota en la cabeza. Entonces nosotros lo que venimos planteando ya hace rato es que hay que recuperar esa senda que es la única posible para recuperar la soberanía de nuestro país. Y para eso, rápidamente, hago un repaso de lo que es el Plan Naval Argentino. Nosotros tenemos, además de la proclama, digamos, tenemos trabajo programático acumulado, que, bueno, tiene también expresión jurídica, porque son proyectos de ley que tenemos presentados en la Cámara de Diputados. Estos proyectos de ley nacen desde la Sesión de Santiago, luego los trabajadores medio que abandonan esas barreras, nosotros las levantamos y seguimos en Argentina, y para recuperar una actividad que es altamente lucrativa y estratégica como la actividad naviera, la navegación. Estas dos actividades, tanto la industria naval, que genera mucho laburo, como la navegación, son fundamentales para un país que es estrictamente marítimo. La Argentina del siglo XXI es un país marítimo. Ya no es más el país del siglo XX. En el siglo XXI la Argentina creció. Nosotros tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados en el continente africano, 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, eso suman 4 millones, casi 4 millones. Y tenemos 6.500.000 kilómetros cuadrados en espacio marítimo. Es decir, el 63% de la Argentina es mar. ¿Quiénes están instalados ahí hace años? Los ingleses. ¿Por qué? La OTAN. ¿Por qué? No son ningunos boludos. Porque es el caladero más importante del mundo. Los imperios ya han destruido caladeros naturales del sudeste asiático y vienen por el argentino. Porque naturalmente se generan las condiciones para el desarrollo de especies exóticas y
lo estamos ignorando. La Argentina, que es un país donde la mayor territorio, la mayor extensión está en el mar, no puede ser que no tenga un solo barquito navegando en sus mares, que no tenga una política naval, que no mire el mar. Es totalmente antipatria ese modelo que nos enseñan. Esa propuesta nosotros la venimos llevando a cabo hace... Bueno. Todavía no llegué a la propuesta. No, la nuestra. Por eso lo que nos está contando, ese laburo lo estamos haciendo desde hace, no sé cuántos años, 5. Por eso es que no teníamos muy un dato. años. Inclusive la compañera de Cachera, fuimos a ver barcos pesqueros en Mar del Plata, prácticamente trabajando para la decisión política en conseguir una licencia pesquera que nos permita a nosotros salir a pescar y con la propuesta de darle de comer a los comedores de la zona de la plata y no es imposible. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de concientizar al resto. Si La Plata, 50 tipos logran hacer esto y darle de comer a un montón de gente, la mejor proteína animal que hay, que la del mercado, intentamos que esto se lleve adelante en todo el resto del país y tengamos una vez por todas dejar de mirar para adentro los chanchos, la vaca y las ovejas. Esto es lo que venimos haciendo. Tenemos todo ya retirado, falta la decisión política y decimos que acá tienen la licencia pesquera. Sí, sobre llegamos a todo. Sobre pesca, lo que queremos escuchar ustedes. Nosotros hablamos de la industria naval y de la navegación, que son los dos proyectos de ley que tenemos presentados en la Cámara y que lo que permitirían es: uno de ellos, que es transporte para con reserva de cargas, lo que permite es recuperar un derecho internacional que tienen todos los países a transportar el 50% de sus importaciones y exportaciones en buques de bandera nacional. Todos los países hacen uso de ese derecho. La Argentina también hacía uso de ese derecho. Sin embargo, perdimos ese derecho gracias a quién? A Carlos Saúl Menem, que de la mano de Guido y Jorge, obviamente obedecen intereses geopolíticamente antagónicos a los de la patria y el pueblo. Entonces, ese derecho es algo que para nosotros no tiene que ni discutirse en el Parlamento, tiene que ejecutarse desde el poder político nacional. Porque yo te digo, es un derecho internacional. Ahora, nosotros en el proyecto de ley lo que incluimos, que es la novedad, es la obligatoriedad de que si vos sos armador, es decir, una empresa naviera, y querés usufructuar el mercado de fletes argentino, que es altamente lucrativo, que es uno de los más grandes de la región, bueno, estás obligado a fabricar tus buques en astilleros argentinos. Porque lo que necesitamos es repatriar la guita que se fuga por no realizar nuestros propios fletes marítimos. Pero además necesitamos tener laburo. No solamente caja, que es justo, también necesitamos socializar esa caja con el trabajo, y eso es la fabricación del barco. Que la Argentina, como todos ustedes saben, fabricó barcos, creó el astillero Río Santiago el 21 de mayo de 1948, gracias a Juan Perón. Y llegamos a tener la flota más grande del continente y la quinta flota más grande del mundo. Y hoy reventaron nuestra flota y no tenemos un solo barco. Entonces, con el segundo proyecto de ley, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, lo que hacemos es financiar la fabricación de barcos para que el armador pueda cumplir con la cláusula de fabricar sus buques en el país. El FODIN es un gravamen del 2% que se le aplica a la factura bruta del flete. Entonces, buque que toca puerto argentino tiene que pagar. No puede ser que esto sea gastado total. Un impuesto del 2% nada más. Si vos aplicás ese 2%
al volumen de flete anual, hoy está en 7.000 millones de dólares. Entonces, son 140 millones de dólares que ingresan en las arcas del Estado. Y el proyecto lo que hace es destinarlo a la industria naval, en concepto de subsidio, porque todos los países que tienen una flota fuerte subsidian su industria naval. No existe país que no subsidie su industria naval, porque ahí ya se la soberanía. Entonces, por un lado el subsidio y por otro lado al crédito que va a retornar, ¿sí?, con las cuotas que los trabajadores van a tener que pagar por el ¿Qué se préstamo. presentó este proyecto? Estos dos proyectos de ley nosotros se los presentamos a distintos diputados. Los últimos que le pusieron el gancho es Eduardo Tognoli, diputado de Santa Fe. El anterior fue Mónica Macha, bueno, el hijo de Estela Carlotto, Bruno Carlotto, la esposa de Ferraresi, Magdalena Sierra, Fernanda Vallejos. La lista es larga, porque desde 2002 ¿Quiénes están por votar? que tienen estado por la mujer. Bueno, ¿Los dos? En realidad es tres, porque hay un tercero que no es en el todavía. actualmente. Actualmente, sí, actualmente. Los dos que mencioné, estos dos proyectos de ley, tienen estado parlamentario del 2002. ¿Qué significa esto? Que están a disposición del poder político. Que los diputados, si quieren, los podrían tratar en comisiones correspondientes y después en el recinto. O el presidente podría dictaminar el decreto reglamentario y ejecutarlo por decreto. Es decir, falta voluntad política, pero ideas y plan hay. Y los políticos lo saben, porque estos proyectos de ley lo hemos conversado con distintos políticos, con poder de firma, como Carparrilli, como el Chino Zanini, como Agustín Rossi, como Bianco, la mano derecha de Axel Kicillof, y también la lista es un poco más larga. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que, claro, el conflicto geopolítico no es para cualquiera. Hay que, tener coraje, hay que tener coraje. Entonces, no va a venir de arriba, no va a venir de las altas esferas de la política esa voluntad. Por eso es que nosotros venimos recorriendo los barrios, venimos recorriendo las bases del llano para darle volumen político justamente en el llano, en la militancia política. Porque estas banderas están tiradas en el piso hace años y los políticos no las levantan. A nosotros Néstor Kirchner nos dijo a nuestra propia cara que hay valijas de guita en contra de estos proyectos de ley. ¿Cómo? Hay valijas de guita en contra de estos proyectos de ley. Y nosotros, yo creo que por la noticia, sabemos, esto no es una cuestión de guita ni de conveniencia, no, esto es una pulseada, esto es una disputa política y hay que tener coraje principalmente. Y eso es lo que falta en la clase política argentina ya hace 40 años. Entonces, nosotros sentimos y pensamos que debe ser el pueblo humilde, el pueblo trabajador, los obreros, los estudiantes, los compañeros que lleven adelante estas ideas, estos proyectos. Por eso es que nosotros, bueno, nos hemos organizado con otros compañeros para formar lista y salir a diputar. Porque obviamente que otro camino no hay. La lucha armada no va. Ya lo dijo Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, allá por el 2005. Hay un camino para los movimientos de liberación nacional electoral. Allá Bolivia, allá Venezuela, hay ejemplos. Y nosotros somos gente humilde, no es que disponemos de plenitud de tiempo. Laboramos, vivimos de lo que podemos y en nuestro escaso tiempo libre y escaso
paciencia y organización política y participar electoralmente, que la gente nos conozca, que crezca la referencia a la actividad política y que esto pueda llegar. Hay un tercer proyecto de ley, que es el de la ELMA 21, que es el que charlamos el otro día con los compañeros de Odisea Ferroviaria, que también tiene estado parlamentario y forma parte de este trípode de soberanía, con los dos que mencioné, que es la posibilidad de crear, el proyecto establece la creación de una empresa, de una corporación del Estado de líneas multimodales. Es decir, nosotros lo que planteamos es hay que recuperar la vieja ELMA, pero actualizarla a la modernidad. Y eso es una empresa de líneas multimodales, ya no marítima, porque todo el transporte se multimodalizó con la aparición del contenedor en la década de 60. Entonces necesitamos tener una escala semejante al enemigo multinacional al cual nos enfrentamos. Hoy todas las empresas manejan los 4 modos de transporte, manejan todo el plano del transporte. Entonces nosotros necesitamos una empresa que también maneje el plano fluvial y marítimo, ferroviario, aeronáutico y carretero. Entonces esta empresa justamente lo que hace es integrar este 4 modos para realizar el transporte de pasajeros y de cargas, que es lo estratégico, que genera ingresos en nuestro país. Y en definitiva lo que planteamos es... pero lo estamos peleando, no, más vale. Pero somos la Argentina, escuchame. ¿Cómo no la vamos a pelear? Te estoy diciendo, nacimos peleando y estamos peleando todavía. Nacimos cagándonos a trompadas con el español. Bueno, entonces, digamos, el conflicto de la Argentina no se resuelve con retórica cancilleril. Muchachos, tenemos a la OTAN a menos de 300 kilómetros de distancia con submarinos nucleares, con bombarderos, con, digamos, un equipamiento que no es defensivo, es de ataque. Y nosotros estamos mandándonos cartitas en la ONU. Digamos, es un poco inocente, no honra nuestra argentinidad. Para nosotros. Y tenemos que recuperar la logística, tenemos que recuperar la navegación, tenemos que volver a patrullar el Atlántico Sur. Tenemos que recuperar, en definitiva, y con esto cierro y abro el debate, la potencia productiva del Estado empresario, que esa es la herramienta predilecta de la creación nacional. Y esto no lo enseñó ni Social 21, ni Juan Perón, esto lo enseña Mariano Moreno antes de que naciéramos como república. Las actividades estratégicas de la industria las debe realizar el Estado. Y el enemigo mortal de esa política son las importaciones extranjeras con las cuales los imperios de turno distintos nos van a invadir. Porque siempre van a querer la Argentina como una proveedora de materias primas. No, de nuevo, bajo el sol, imperialismo puro. La Argentina provee materias primas y compra manufacturas industriales. Entonces, Mariano Moreno decía, hay que producir acá, desde el Estado, no va a venir ninguna inversión extranjera, ningún empresario privado a desarrollar las industrias estratégicas para que la Argentina sea soberana. Lo tiene que hacer el Estado. Y en esa misma línea le siguió San Martín, desde el campamento del Plumerillo, desarrollando las primeras industrias armamentísticas y logística, porque se fabricó todo para cruzar los Andes, choreando campanas de los conventos con el Fray Luis Beltrán para fundir el acero y fabricar armas, puentes colgantes y demás. Y lo hizo desde la caja del Estado como gobernador de Cuyo. Y en la misma línea le siguió Rosas,
que con la primera nacionalización de comercio exterior, desde el Estado protegiendo la industria nacional, la incipiente pyme, que nace como rosas. Luego, bueno, Irigoyen fundando la primera empresa petrolera estatal del mundo, que es YPF, anticipándose a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego Perón creando Somisa, Astillero de Río Santiago, La Conea, Diame, etcétera, etcétera, más de 300 empresas del Estado. Entonces, ese es el Estado empresario que puede recuperar para nuestra Argentina la dignidad que el pueblo se merece. Y no es tan difícil, porque la Argentina naturalmente tiene todo para ser soberana. Lo que hace falta es justamente un Estado que maneje la comercialización y la logística, porque la Argentina tiene un problema de producción. Nosotros producimos, compañeros, producimos alimentos para 470 millones de personas. Y tenemos pibes que revuelven la basura para comer. La Argentina se exporta el 92% de lo que produce. Nuestro pueblo se alimenta con apenas el 8%. Entonces, está a las claras de que casi la totalidad de lo que se produce en nuestro país es para alimentar bocas extranjeras. Es para sostener estándares de vida altos de países potencia. Entonces, esa situación no la vas a resolver pidiendo permiso, pidiendo misericordia, pidiendo escrúpulos a un sistema que ya vemos cómo hambrea y mata a nuestro pueblo. Entonces, necesitamos el Estado empresario. ¿Necesitamos? El Estado empresario. Y lo primero que hay que hacer en un país marítimo es recuperar la navegación y las fábricas de barcos. Que eso está al alcance de la mano. No es algo, viste, no, es imposible, es una utopía. No. Vos podés sancionar la ley de reserva de cargas ya mismo. Y ni siquiera tenés que tener un barco propio, podés alquilar un barco en el extranjero y desde el Estado ejercer tu derecho, que es navegar. No, lo que sí me parece. Transportar carga. Está bárbaro, lo que sí me parece utópico de que ¿Cómo? sí, en este contexto político nacional e internacional, me parece utópico pensar que podemos conseguir esto si previamente no conseguimos en principio el poder del aparato del Estado. Tenemos que reconquistarlo para el pueblo. Desde ahí lo vamos a hacer. No es planteando esto, que esto también es parte de un programa que tiene que ser necesario. Yo te escuché a vos con Mempo, en otra oportunidad. Mempo también tenía una obsesión, entre comillas, una obsesión, ¿no? Tenía un programa muy interesante, pero la obsesión era la ideología, la llamada ideología. Pero en este momento político me parece que la discusión del momento es cómo el pueblo reconquista el aparato del Estado para todas estas cosas. Me parece que la tarea es fundamental. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay paneles intermedios, ¿no? ¿Ustedes participaron dentro de UPE o por afuera? Por afuera. Sí, por afuera. Sí. Sí, porque nos pasó en el 2019, queriendo participar por adentro de la línea política, el caso omiso y nos dieron la broma para dejarnos. Sí. A mí la opción donde participó con el miembro, digamos, esa me pareció lo más osado y lo más sano que surgió en muchísimo tiempo. Yo no soy peronista, pero estoy lejísimo de ser peronista. Todos los partidos populares que se mandaron de la pero los partidos populares que han venido gobernando no se preocuparon por estos temas, no se preocuparon por estos temas. Unión por la Patria hizo un papel lamentable, abandonó las promesas electorales, rompió el contrato electoral,
legalizó en el Senado la estafa cometida por Macri con la ayuda de Macri. Mantuvo a la mitad de la población en estado de pobreza, al 70% de los jubilados en estado de indigencia. Entonces, tenemos que tener recopilar desde el campo popular un proyecto, por eso yo hablaba, me pareció bárbaro, surgió algo nuevo, diferente, valiente, osado, sin recursos, que plantee esto, que plantee que digamos, la dirigencia política hoy está en un estado lamentable de entrega, en un estado lamentable de entrega. Necesitamos proyectos nuevos, compañeros y compañeras de base, de donde sea, que se atrevan a dar la cara y a plantear la disputa por la conquista del aparato político del Estado, desde donde se deciden las cosas. Pero con una construcción política de base, porque tener el aparato y no tener la base, no sé nada. Me encanta lo que decís, Bárbara, pero... ¿Su nombre, compañero? ¿Cómo? ¿Su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Vos sos de Cecil? ¿Cómo? ¿De acaso? No, nada que ver. Ah. Simplemente yo, entre las tantas, viste, preocupado en su momento, venía siguiendo a México hace mucho tiempo. ¿No? Y cuando surgió el proyecto, me pareció interesante en el contexto, donde no había, digamos, ¿cuál era la alternativa en ese momento? La izquierda trotskista que viene creciendo, lo tengo que reconocer, yo no soy ni voy a ser nunca trotskista, pero son los que dan la cara y viene creciendo. El peronismo en un estado de entrega y de composición lamentable, el radicalismo ni hablemos. Entonces surge la Social 21, digo, con un proyecto, con un programa político, digo, por fin, por favor, me parecía que se venía al mundo y que nadie hacía nada. Entonces lo que hicieron ustedes me pareció un acto para, digo, heroico. Me pareció heroico y plausible, y hay que repetirlo. Hay que profundizarlo, hay que agrandarlo, hay que crear la base política desde abajo para crear un proyecto político popular, democrático, alternativo en serio. Porque Massa era la alternativa, Massa es el mejor empleado de la embajada. Y era el candidato del campo popular, del partido mayoritario. Es una barbaridad lo que estamos viviendo. Es una barbaridad. Ojalá que tu proyecto... ¿Opiniones? Digo, yo tiré en la mesa un resumen de lo que es nuestra propuesta, pero bueno, la idea era usarlo como disparador para generar la conversación y el debate. Bueno, bienvenidos, yo soy Rodolfo Carrizo, soy el presidente de CECIP. Germán Morani es nuestro compañero responsable de educación y cultura dentro de CECIP. Nosotros tratamos durante muchos años, a partir de la experiencia de la Guerra de Malvinas, de construir una organización que se planteara algunas referencias que creemos que son importantes. Una de ellas, por definición estatutaria de nuestra organización, nos planteamos no solamente honrar la memoria de nuestros compañeros que cayeron en Malvinas, sino tratar de trazar un sur, no un norte, un sur que obviamente definiera qué significa ser antiimperialista y qué significa ser anticolonialista. En ese sentido, coincidiendo con la compañera, nosotros hemos hecho una trayectoria en el trabajo de la discusión política alrededor de cambiar la concepción del modelo de la patria, de pensar que tenemos un país bicontinental, tal cual lo describió ella, que obviamente ese territorio tiene una gran parte, fundamentalmente la que es agua, indefensa, pero aún así del sur de la Pampa, Tierra del Fuego, no viven más de 1.800.000 habitantes, lo cual hace que también tengamos un territorio vulnerable, no solamente por dentro, sino por fuera. Y en ese sentido, nuestra organización es precursora en dar un debate contra el DNU de Milei alrededor del artículo 154 de la ley de tierras, ¿no? Ustedes saben de que entre una de las cosas centrales que ha planteado el objetivo del gobierno de Milei es precisamente esto, con un objetivo claro, no solamente apropiarse de manera
indiscriminada del territorio, en el marco de una política de organización, Por 2 pesos. ¿no? Y por otro lado, bueno, el riesgo que implica comprar territorios, tierras en zonas limítrofes, ¿no? Amén de la zona núcleo y los riesgos de las multinacionales. Nuestra organización es una organización que trata de no tener solamente un discurso alrededor de esto, sino una acción política que se expresa en las políticas que tienen que ver con la soberanía y en las políticas de derechos humanos. Nuestra organización es la única organización descombatiente de la Argentina querellante en la causa 1777 que está en Río Grande sobre las torturas de los soldados en Malvinas. Es decir, que nuestra práctica política como organización no partidaria es una práctica que trata de construir con un colectivo mucho más amplio que nosotros estas referencias precisamente para dar discusiones que son centrales. El primer plan quinquenal de Perón, donde se desarrolla el crecimiento de la industria naval argentina, en particular esta vinculación entre los ferroportuarios y el desarrollo del tren como una manera de conectar el interior con el puerto, ha sido un eje central de nuestra militancia. Hoy nuestra organización, junto a otras organizaciones, que por ahí no sé si son las mismas, pero en alguna medida son afines a la idea, estamos trabajando en el proyecto de, obviamente, el desarrollo del canal Magdalena. Esto es para nosotros trascendental, no solamente por un problema de conectividad, sino porque el conflicto de Malvinas es un conflicto marítimo y la única manera que nosotros tenemos de resolver este conflicto es si entendemos la complejidad que implica el mar. Con todos los elementos que aportó la compañera que me parece que son importantes. Hasta acá un poco describir situaciones que más o menos todos conocemos, que todos más o menos con matices podemos compartir detalles. Creo que hay que profundizar estos debates. ¿Cómo nosotros hemos decidido profundizar este debate? ¿A partir de qué? De hacer una transferencia, una experiencia teórica a la práctica. De no solamente hacer una enunciación política, sino a la práctica. Durante la pandemia, remarco el momento, a esta organización, reunido acá con compañeros, nos golpearon la puerta gente que nos venía a pedir algo para comer. Obviamente, nosotros acá no teníamos muchos recursos y bueno, dijimos, vamos a hacer un aporte y empezamos a comprar alita de pollo para darle a chicos que pasaban por acá o familias. Obviamente esto se fue haciendo cada vez más fuerte y la verdad que no era solución al problema, no era solución al problema, era una solución casi puntual, ¿no? Y un compañero nuestro, por su inquietud, por su curiosidad, por la curiosidad que tenía en CECIP y en general los militantes populares, nos logramos contactar con la cooperativa de soberanía alimentaria que estaba en el sur y que habíamos observado que hacían donaciones de pescado como cosa eventual para algunas escuelas. Esto nos introdujo en tratar de entender qué era esto, buscar las formas, y la verdad que logramos que algunas empresas nos donaran pescado. Durante 2 años de pandemia logramos entregar 30 toneladas de pescado en 80 comedores de la ciudad, con algunos datos revelantes. Más de 120.000 personas comen en ollas populares, merendero y comedores, lo cual nos marcó también una realidad y plantearon algunos dilemas que para nosotros son centrales, que era si podíamos dar una batalla contra el hambre, si podíamos resolver el hambre, si había condiciones en la Argentina para resolver el hambre. ¿Qué encontramos? Conclusión de que sí, que como decía la compañera, el mar nos da una oportunidad, que esa oportunidad es precisamente la carne con mayor cantidad de proteínas que puede consumir el ser humano, que es el pescado, y que sin embargo esto está todo cooptado
por las multinacionales pesqueras, pero también por las políticas que han favorecido a que el desarrollo de las multinacionales pesqueras sea así. Solamente 5 provincias de la Argentina tienen vínculo con el territorio marítimo. De esas 5 provincias eligen gobernadores, diputados y senadores, y por lo tanto la política se construye con aportes y con poder económico, donde las pesqueras tienen obviamente una influencia importante. Y ahí que cuando la compañera, o en alusión a lo que decía Néstor Kirchner, desde el punto de vista de lo que representa los aportes, esto hace que sea un hecho absolutamente tentador, y que obviamente no solamente se compran voluntades y conciencias, sino que también a partir de lo que es el Consejo Federal Pesquero y su práctica política, hace de que algunas políticas no sucedan. Miren, la única proteína que es propiedad de todas y de todos los argentinos es el pescado. No hay que darle a comer, no hay que llevarlo al veterinario. No se produce. Y está ahí. Hay que solamente cosechar. Ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Nosotros tenemos una propuesta. Como experiencia piloto. Y es, primero preguntarnos, ¿esto contribuye al desarrollo de una cadena productiva que es virtuosa? Cada pescadito que sale del mar y va a una banquina genera trabajo. Genera trabajo directo y trabajo indirecto. Trabajo directo, obviamente, porque los que lo toman, y indirecto porque aparece el ofretero, el que hace la ropa, el que afila los cuchillos, etcétera, etcétera. Y eso construye un vínculo integrador que también está disociado y en alguna medida intencionalmente partido por actores de la política, lo cual nosotros no desconocemos. Sin embargo, así todo, sin llegar a violentar, ¿no?, los intereses de las multinacionales, hicimos una propuesta que es más acotada, pero que nos parece también posible. Con un barco de 10, 12 metros de eslora, con 8 tripulantes y con un capitán, se pueden pescar 2.000 toneladas de pescados anuales, lo que nos permitiría darle de comer a estos 120.000 personas con una ración de 140 gramos de proteína animal. Esto que lo descubrimos lo llevamos a un plano que es el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que lo consensuó, lo acordó, lo avaló científicamente y técnicamente, y estamos trabajando con la universidad para desarrollar un proyecto más ambicioso, lo cual todavía tiene una complejidad, que es si lo podemos al pescado deshidratado. Es la batalla contra el agua. Y la segunda cosa que hemos... es un proyecto que se llama Por una pesca social con una pesca soberana con profundo sentido social. El mejoramiento es un mapa de América Latina con esa frase. Está en muchos lados. Entonces, ¿qué hacemos con esta? ¿En qué instancia estamos? Estamos en una instancia... Armar todo el esquema, ir viendo todas las posibilidades que tenemos, nos lleva tiempo y mucho esfuerzo. Entonces tratamos, los martes, que es nuestro día de reunión, tratamos de juntarnos para ir programando toda esa tarea que, bueno, este 24 va a ser muy arduo, va a ser muy duro, y nuestro 2 de abril, supongo que lo vamos a hacer lo más pueblerino posible, ¿no? hacia la gente y hacia los compañeros que no tienen esta idea de la gesta de Malvinas, reivindicar lo que estamos hablando un poquito atrás, todo este proyecto que hay de hacer ese desfile militar rememorando la gesta de Malvinas, en el cual van a desfilar con torturadores, con desaparecedores de bebés, con militares que han torturado a nuestros mismos compañeros
compañeros en la guerra de Malvinas, porque nosotros no solamente luchamos contra el ejército inglés, sino contra nuestros mismos jefes. Tenemos más de 100 denuncias, y les contaba un poco Rodolfo, tenemos más de 100 denuncias contra militares, de lo más variado de las formas que se les pueda ocurrir, de enterramientos, estanqueamientos, fusilamientos, simulacros de fusilamiento, y todos los que fuimos a Malvinas, por eso nos duele un poco, todos los que fuimos a Malvinas de una forma u otra sabemos que hubo tortura. Nadie que estuvo en Malvinas, por lo menos en el campo de batalla, como es el caso de Rodolfo y el mío, puede decir que nunca vio un soldado estaqueado. Todos lo vimos. Podemos callarnos la boca o no. Podemos luchar para que ese compañero pueda expresarse y tener un poco de esa justicia que hace falta en todos los ámbitos, ¿no? Y en esa lucha logramos que compañeros, después de más de 25, 30 años, pudieran sacarse eso encima y poder hablar. Que no es fácil, ¿no? Por lo que significa la vejación, por saber de que uno va por la calle y el mismo que lo torturó anda también por la calle. Con un pueblo y ahora un gobierno que avala todo eso. Hace muy poco lo vimos al general Rosito, que está con prisión domiciliaria todavía, ¿no? Porque creo que tiene perpetua. Por la edad le dieron prisión domiciliaria, su hijo es militar también, y él fue a visitarlo al regimiento, lo recibieron con la fanfarria de música, y lo que normalmente se hace en los enclaves militares, cada vez que un excombatiente ingresa a un regimiento, hay una campana que se la hace sonar 2 veces. Eso es para anunciar que un excombatiente o veterano de guerra, como les quieran llamar, ha entrado en el regimiento. Bueno, todo ese acto que se hizo no es más ni menos que tratar de minimizar lo que hizo Rosito, que fue el principal acusado en la masacre de Margarita Belén, lavando esa culpa con la guerra de Malvinas. Hay una nota que salió en la encuesta de la Luna, que estaría bueno que lo lean, se llama Estar. No me acuerdo el título. El haber estado no te considera héroe, ¿no? Y un poco recién lo comentamos con los chicos, ¿no? El haber estado en Malvinas no te considera héroe. Y hoy tenemos héroe de Malvinas. ¿Por qué? Por haber estado. Y nosotros, nuestros propios jefes, Rodolfo puede hablar igual que yo, porque estábamos en el mismo lugar, en esa zona de combate, nuestros propios jefes nos abandonaron el día del ataque final. Nosotros quedamos solos, los soldados, contra el ejército británico que se nos vino encima. Mi jefe de compañía, mi encargado y los encargados de sección, ninguno estaba. Quedamos solamente los soldados. Y esos no son héroes, eso te los puedo asegurar. Que no son héroes. Entonces, el haber estado en Malvinas no se considera héroe. Y lo que se está tratando de hacer ahora no solamente ponerle héroe a cualquiera, sino lavar las culpas de que yo haya hecho. Yo hace más de 10 años que doy charlas en los colegios y a veces a los chicos les es más fácil cuando uno le da ejemplos, ¿no? Entonces lo que yo siempre hago, digo, bueno, un asesino serial va caminando por la calle y ve a una nenita que se está ahogando. Entonces salta al paredón y la salva. ¿Actuó bien? Sí. Claro que actuó bien, salvó a la nenita. ¿Dejó de ser asesino serial? No. Sigue siendo un asesino serial que tuvo un acto de... Sí. ¿No? Entonces, los que actuaron mal en Malvinas, o los que actuaron bien en Malvinas, no todos son negros, ¿sí? No lava todo lo que hicieron acá. Nuestro segundo jefe de regimiento, que realizó Salvadores, después de haber vuelto de la guerra, también fue condenado por haber estado en la masacre de Margarita Belén. Entonces, fue un participante de la guerra de Malvinas, pero con eso no pasó nada en Margarita Belén. O sea, lavamos todas las culpas. Es un héroe de Malvinas,
y lo que pasó antes no pasó. Yo todos los jueves doy charlas en yo vivo en Quilmes, ¿no? Soy platense, tengo mi arraigo acá y además todos los compañeros. Todos los jueves doy charlas en el Pozo de Quilmes. Y lo que hago es unir Malvinas con dictadura, ¿no? Está tan unido eso, es tan difícil separarlo, ¿no? Y cuando vemos estas cosas, lo vemos a Rosito en esa situación, lo vemos a Rico, a Seymeldín, y esos mártires que logran o quieren hacer ensalzar como el soldado Cuatronieri. Supongo que habrán escuchado toda la historia del soldado Cuatronieri. Bueno, todos saben que es mentira esa historia, que fue armada para, bueno, decir, algo bueno han hecho este tipo. Hay un soldado que actuó, salvó a medio regimiento. Bueno, está comprobado que no estuvo en el lugar donde dice que estuvo, que no manejaba el arma que manejaba, lo han dicho sus propios compañeros, que se cansaron de verlo ir a la televisión y cobrar cada vez que habla. Se cansaron y hicieron esas cosas. Bueno, sí, claro. Bueno, entonces esta nueva situación que se nos presenta ahora, que es la vicepresidenta, que cree que porque el padre estuvo en Malvinas es la única autorizada en marcar la tendencia, la línea y qué es lo que hay que hacer, hasta me ha mandado a hacer una nueva marcha en Malvinas para desfilar, hacer un desfile militar el 2 de abril. Desgraciadamente muchos de nuestros compañeros, y muchos, más de los que debería, avalan esa postura. ¿Por qué? Porque es una postura más fácil, en la cual no hay que pensar, no hay que ser crítico, ¿no? Sí, yo estuve en Malvinas, tiré 10 tiros, 100 tiros, maté a un inglés, lo salvé a mi compañero y nada más. No me importa si tenemos a 400 kilómetros de distancia una base militar, si nos están afanando el pescado, si se van a quedar por la tarde, bueno, eso no es problema nuestro. Yo estuve en Malvinas y yo soy héroe de Malvinas. Contra esa gente es muy difícil pelear, porque es mucha la cantidad de gente. Bueno, esos desfiles hacen desfilar a los pobres compañeros engañados, o los que tienen esa idea que piensan que todavía son soldados, y estamos cumpliendo una ley que era el servicio militar obligatorio, ¿no? Ninguno de nosotros nos dijeron, ¿quiere ir a una guerra? Vamos, ¿no? Bueno, nosotros nos agarraron de la oreja y nos mataron el culo, nos metieron dentro del micro y después arriba de un avión. Con todo lo que pasó después, el hambre, la tortura, con un montón de cosas. Y un ocultamiento posterior, en lo cual nos representó tener más muertos que en la guerra de Malvinas. Ese ocultamiento de no saber qué era lo que había pasado, no podíamos conseguir laburo. ¿Quién le iba a dar laburo a un tipo que había estado en una guerra y no sabía qué había pasado? ¿Qué había pasado en Malvinas? Nadie, no se hablaba, estaba prohibido hablar de Malvinas. Entonces, no poder conseguir trabajo, no poder seguir estudiando, eso al que no estaba más o menos bien parado, ¿sí? Decidía no seguir viviendo porque le era más fácil salir de ese dolor con eso. Bueno, todo eso produjo, y todavía no hemos tenido... No, quería preguntar, sí. Los números desactualizados, ¿cuántos llevan contabilizados ya? ¿La posguerra? Sí, y suicidios. No, mira, no hay una cifra, todos los días. Yo a veces hablo con Adriana, ¿no? Con mi esposa, que falleció. Perdón, sí. Tengo un permiso previo. Muchas gracias, Muchas gracias. A usted, cuando quiera. Todos los días siempre aparece, se murió, me dice otro más. Si nosotros hiciéramos, no sé, un cálculo etario, si van a agarramos acá 10 manzanas, que hay 10.000 personas, y agarramos 10.000 combatientes y vemos cuántos de las 10 manzanas estas tuvieron infarto, murieron de un infarto. 3. ¿Cuántos de combatientes? 50. ¿Cuántos de los que viven acá tuvieron cáncer? 10. De combatientes, 100. Indudablemente la guerra se cobra, ¿no? Cobra la vida de cada uno. Bueno, si nosotros no logramos darle protección al que está más o menos, vemos que está
más o menos incómodo. Y sobre todo acá como el primer artículo es honrar a los compañeros caídos, ¿no? El primer artículo de nuestro centro es eso, honrar a los compañeros caídos. Y lo hacemos, sí, claro que lo hacemos. Todos los 2 de abril nos vamos a la plaza acá, de paso los invitamos cuando quieran ir, van a ver un acto diferente, no va a haber tiro, no va a haber camuflado, no va a haber gente ni pintada, ni con traje de combate, van a ver otra cosa, van a ver lo que estamos hablando acá. Aplaudimos y nombramos a todos los compañeros que no están, sí, claro que lo hacemos, como todo, pero después en vez de irnos a comer un asado o un chori, seguimos peleando, tratando de darle a ese pibe que quedó allá, que nosotros decimos que esos son los verdaderos héroes, porque fueron los que pusieron el cuerpo, un poco más de dignidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dándole valor a ese pibe. ¿Cómo? Proyecto de P. Están cumpliendo los gobiernos desde el 2012, ¿no? Tienen reconocimiento los distintos gobiernos, Cristina, Macri, Alberto y ahora están cumpliendo con todo lo que es asistencia psicológica. Sí, a partir del 2003, con Néstor, tuvimos un gran cambio, sobre todo en salud, que era lo más importante. Muchos de nosotros hicimos psicólogos. Yo me jubilé hace 7 años, ¿no? Y mi trabajo era un trabajo social. Era coordinador de todos los veteranos de guerra que trabajaban dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Eran 200. ¿Y cuál era mi trabajo? Bueno, tenía un trabajo administrativo, pero a su vez lo mío era un trabajo social. Por eso conozco bien la problemática de los combatientes. Les cuento un caso para dar un ejemplo, ¿no? Una vez me llamó un compañero, me dice: Germán, vení, dice, porque no aguanto más, cambiame de colegio, porque acá no me tratan bien, Y bueno, me maté un poquito, voy, iba a los colegios, charlaba, con el compañero, siempre charlaba con los compañeros, ¿no? Y mira, pasa este problema, y dice: no, ¿cómo va a decir una cosa de esa? Si hace una semana fue un cumpleaños y entre todos le hicimos una torta. González, el grandote que murió hace poco. Y bueno, cuando vuelvo a hablar con él, dice: no, sí, bueno, lo del cumpleaños, sí. Digo: pero ¿qué es lo que a vos te afecta, ¿no? Y resulta que en un momento que habían 5 tomando mate, cuando le tocaba a él lo sentían. Es tan fino el sentirse, que a lo mejor para vos sentirte esquivado, sentirte menospreciado, vos dirás: che, boludo, me toca a mí, ¿no? Lo lógico. Bueno, para él fue algo tremendo, ¿no? Que le produjo un bajón que, bueno, después charlándolo lo pudimos comprobar. Cuando todas esas cosas pasan, y los centros combatientes, sobre todo, cumple una función social sumamente importante. Salvo el caso de tu compañero, no hemos tenido ningún compañero que haya participado de nuestras reuniones, de los martes o algo, ni en especial que haya venido y haya charlado con nosotros, haya compartido una comida o una copa de vino, que haya elegido suicidarse por seguir comiendo. Entonces decir: bueno, algo bien estamos haciendo, estamos cumpliendo con lo que nos prometimos, ayudar a honrar al que no está y ayudar al que está. Bueno, esos laburos son muy importantes para nosotros y es lo que tratamos de cumplir. En cuanto a lo que vos me preguntabas, yo te diría que hoy, no sé, 1100, 1200. Todos los días muere un soldado, un ex soldado, todos los días. Porque yo lo veo cada 2 o 3 días, ¿no? En las redes sociales, cada 2 o 3 días nosotros conocemos así, en todo el país. El número es el doble de lo que falleció. Sí, yo te diría que es bastante más grande que el otro. Sí. Pero bueno,
Ya que continúa el compañero, ¿por qué no hacemos una rondita? Quiero que vuelvan los trenes y no se vayan nunca más. Quiero que vuelvan los trenes y no se vayan nunca más. Quiero que crucen los campos, los pueblos y la ciudad. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Con notas de luz y tango, por las calles suburbanas. Quiero verlos en los Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el Chaco.